En el anterior video expliqué algunos aspectos básicos de cómo trabajar con el programa y bueno, en este video explicaré cómo es que ingresamos los datos al programa estadístico. En realidad esto puede ser a este programa o puede ser a otro programa como Stata, SPSS. En realidad es necesario que nuestra información esté guardada en un formato correcto. Entonces, para esto voy a explicar algunos tips, se podría decir, para hacerlo de forma adecuada. Aquí tengo un ejemplo sobre información del coronavirus, que esto ya lo exploraremos en un video más adelante. Y bueno, esto es, por ejemplo, guardar la información de una forma correcta, entonces una información que puede ser reconocida por el programa. Y bien, lo usaremos como ejemplo y también explicaré usando Excel. Y bien, cuando nosotros tenemos nuestra investigación, por ejemplo, y queremos recoger los datos, tenemos que hacerlo de forma ordenada. Entonces, para ello vamos a crear las variables que van a ser columnas. Es importante no incluir una fila para el título, porque eso va a ser difícil. O sea, vamos a tener que especificar de que no queremos leer la primera fila y hacer las cosas más complejas, que no es lo ideal. Entonces, solo necesitamos poner los nombres, por ejemplo. El primero generalmente es una identificación, por ejemplo, si estamos trabajando con personas o animales. Después podemos considerar, dependiendo del estudio, nuestra edad, por ejemplo, el peso, la talla, la talla, cosas así. Entonces acá colocamos las variables, eso ya lo veremos también. Y bueno, en las filas suele ser las muestras, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso puede ser una persona, la persona 1, acá puede ser la persona 2. Entonces colocamos la edad de la persona 1, el peso de la persona 1, la talla de la persona 1 y así sucesivamente. No debemos dejar filas en blanco, o sea, filas en las que no hay información y luego crear una división, por ejemplo. Digamos que estamos usando dos tratamientos, tratamiento 1, y no podemos crear o sea, la información para tratamiento 1 y luego pasarnos a tratamiento 2. Eso no se puede. Siempre tiene que haber solo un título en cada columna, no puede haber dos. Entonces esto teníamos que... Una forma de hacer esto, por ejemplo, es simplemente poner tratamiento, tratamiento, y el tratamiento 1 ponerle el número 1, por ejemplo, a todos los que sean. Y en el tratamiento 2 simplemente ponerle el número 2 a partir de ahí, del que tenga el tratamiento 2. Entonces de esa manera haríamos eso. Y esto también nos permite introducir lo que es el intentar siempre usar números. Es muy conveniente, por ejemplo, usar el 0 y el 1 en realidad. O sea, el tratamiento, por ejemplo, el grupo control suele ser el 0 y el grupo intervención suele ser el 1 en el que hacemos algo. Esto ya lo explicaremos más adelante. Entonces, de esa manera, al usar números en vez de letras, entonces hace que también sea leer nuestra información sea más sencilla. Después, nuestros nombres, el nombre de nuestras columnas deben ser cortos. No deben tener espacios y de preferencia no deben tener mayúsculas. Entonces, por ejemplo, así. Si queremos, por ejemplo, que palabras complejas, podemos usar subguión, o sea, en vez del espacio. Por ejemplo, en este dataset que teníamos como ejemplo, usan subguión en vez de espacio. Entonces podemos ver que no tiene mayúsculas, todo es minúsculas, y esa es la forma correcta de hacerlo. Después también no comenzar con números al comienzo. Si usan números en medio o al final, pero no al comienzo. También eso causa problemas. Después, ya, lo de los valores numéricos siempre es importante. Intentar pasar todo a numéricos. O sea, incluso, por ejemplo, si tenemos sexo, también podemos usar, digamos, 1 para mujer, 0 para hombre o al revés. Y también cuando tengamos esto es importante acompañarlo de una descripción o algún archivo como un diccionario que nos indique exactamente qué representa cada cosa. Eso también es importante. Después, no tenemos que incluir estadísticas resumen. O sea, al final de la columna no tenemos que crear al final, la última fila, no tenemos que crear una fila para el total, por ejemplo. Porque en sí eso complica las cosas, porque todo eso ya se puede hacer en el programa estadístico de mejor manera. Entonces no es para nada necesario. Y después, ya también intentar no usar símbolos. Y por ejemplo, a veces hay valores que están faltantes, que no hay valores. O sea, por ejemplo, digamos que nuestro paciente nos olvidamos de tomarle el peso de un paciente. Entonces, colocamos todos los datos, pero ese valor lo podemos dejarlo en blanco o podemos usar un número
un número que para nosotros represente que sea en blanco. Por ejemplo, digamos que sea el -9. El, si el -9, por ejemplo, sea para nosotros el valor en blanco. Entonces, eh, podríamos usar eso o simplemente dejarlo en blanco. Por ejemplo, en este dataset lo dejan en blanco. Aquí está, en blanco. Entonces aparece como NA en el programa. Pero no, a veces, por ejemplo, en vez de usar, o sea, signos como esto, que simplemente dificultan las cosas. Y bueno, eso sería más o menos algunos consejos. También hay otros más que ya iremos viendo. En realidad, solo simplemente con ver cómo es que se hace de forma correcta, entonces ya podemos entender más o menos la manera de hacerlo. Entonces, eso sería la manera de cómo separar, cómo colocar la información. Y bueno, para leerlo, en realidad, o sea, una vez que lo tengamos la información, podemos guardarlo como, y la forma más correcta es guardarlo como, o sea, al momento de guardarlo, en vez de guardarlo como Excel, lo guardamos como un CSV, o sea, un archivo delimitado por comas. Entonces, esta forma lo que hace es quita todos los formatos, solo deja las columnas con los valores, que es exactamente como lo queremos, y es fácil de leer. O sea, en, por ejemplo, a ver, vamos a usar leer. Ya para leer, vamos a usar una función que se llama read CSV, por ejemplo. Esta es para leer este tipo de archivos específicamente. Y luego, entre comillas, vamos a colocar el nombre del archivo. Si es que ya está en nuestra carpeta de trabajo, podemos colocar tab y nos aparecen los archivos que tenemos. Entonces, por ejemplo, podríamos leer este de cigarro y cáncer, que es el que usaremos en los videos. Entonces, esto podemos guardarlo también en una variable como ya vimos en el video pasado. Entonces, por ejemplo, vamos a guardarlo en dat y lo guardamos. Entonces podemos verlo, como ya lo vimos, y nos abre una ventana con información. Entonces vemos que está guardado de forma correcta, vemos que lo hemos podido leer. Entonces lo mismo con esto, si nosotros lo guardamos como CSV, entonces toda esta estructura nos va a aparecer aquí, tal cual. Y entonces eso significa que lo hicimos bien. Entonces esto es lo que usaremos. Y esa es la manera. Ah, también, si es que no tienen problemas leyendo así, pueden usar lo que es o sea, lo que es esta función que es file choose. Y lo dejan en blanco los paréntesis de acá. Entonces cuando le dan a enter, lo que va a hacer les va a permitir elegir manualmente su archivo. No lo voy a hacer porque siento que es más cómodo la otra forma. Y eso sería las maneras de cómo colocar la información correctamente y cómo leerla en el programa estadístico. En este caso leeré. Y bueno, también dejé una lista en el texto del curso, que si no lo han revisado está en la descripción la carpeta para que puedan descargarlo. Y bueno, sería este video.